Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena también a Fatsia Pusterla y Ignacio Corlazzoli por sus recientes nombramientos y a Mauricio. Los tres tienen oficina en Madrid y, bueno, como saben, tienen una relación privilegiada con el sector privado español y sé y me consta, porque he trabajado de cerca con todos ellos, que detrás de esos nombramientos hay mucho esfuerzo y mucha calidad profesional y humana. Las instituciones financieras que nos han acompañado no solamente canalizan recursos económicos, es decir, son movilizadores de conocimiento, de innovación, de buena preparación y estructuración de proyectos, no solo en la parte técnica, sino también financiera o bancabilidad, como se dice en la región. Y el siguiente panel precisamente va a hablar de eso precisamente, de cómo la innovación aplicada a la infraestructura sostenible en el transporte y la logística puede cambiar los modelos, puede reducir emisiones, puede hacer mucho más eficiente el transporte y cómo es necesaria también una visión de largo plazo en ese tipo de inversiones. Y ahí Europa juega un papel relevante por todo el desarrollo que se ha realizado en los últimos años con fondos en la región. Están terminando de microfonar a mi compañero Raúl Mínguez, que es el director del Servicio de Estudios de la Cámara de España y que precisamente coordina la Comisión de Puertos, donde se trata de acompañar el diseño de políticas públicas que faciliten la eficiencia y la inversión en este sector. Le acompañará también tres asociaciones sectoriales, la Asociación Europea de Logística, SEOPAN, Tecniberia, y nos acompaña también el presidente de la Autoridad Portuaria de Puerto de Algeciras. Raúl, cuando quieras puedes llamar a los ponentes a que te acompañen en el panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenos días. Como comentaba Rafa, hemos tenido una sesión pues muy intensa, sugerente, constructiva durante la mañana, en la que hemos estado identificando pues todas las oportunidades, la situación que en materia de infraestructuras, transporte y logística vamos a encontrar en esa relación bilateral entre la Unión Europea y Centroamérica. Y hay los dos retos principales que han estado presentes durante toda la mañana son esa transición ecológica, ese reto verde que comentábamos, esa dimensión sostenible del transporte y la logística, junto con la digitalización que ha estado también impregnando todas las sesiones, ¿no? A tal efecto, uno de los vectores que contribuye de un modo destacado en esta transición verde y en esta transformación digital es el de la innovación. Y este es el objeto de este último panel, de esta última sesión, el de ser capaces de conocer esas soluciones innovadoras que desde la Unión Europea pues, se pueden poner en práctica. Y a tal efecto, también pues, cómo contribuir a esos retos desde la Unión Europea, ¿no? Este panel, pues bueno, como comentaba Rafael, nos están microfonando a los compañeros de panel. Estará conformado por Benedict Reder, que es Managing Director de EU Logistics Association, María Romero, es directora de contratación técnica e internacional de SEOPAN, Araceli García, secretaria general de Tecniberia, Laura Tordera, presidenta de la Railway Innovation Hub, Global Head of Innovation del Ferrovial, y finalmente Gerardo Landaluce, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Pues muchas gracias a todos los participantes en este panel. Como comentaba, pues tenemos estas soluciones innovadoras, vamos a ver estas soluciones innovadoras que desde la Unión Europea pues instamos o podemos aportar
para abordar este reto de transición verde y de la transformación digital, a lo que hay que añadir, en este caso concreto, un reto que tenemos como panelistas en cuanto a los tiempos que tenemos asignados, puesto que vamos ya acumulando un retraso sensible. Entonces, pues sí que voy a rogar a todos un cierto esfuerzo de concreción y de síntesis en la presentación que sé que todos tenéis cargada y que vais a mostrar. Así que simplemente con ese ruego de cierta concreción respecto a lo que inicialmente estaba previsto y de síntesis, pues vamos a comenzar dando en primer lugar paso a Benedikt Schroeder, como decía. Benedikt. Yes, thank you very much. Thank you for the invitation. Yes, let me start with the ELA, the European... Asociación de Logística Europea. Básicamente, somos una asociación europea con miembros en todos los países. Yo llevo 30 años, la ELA lleva 30 años en marcha, pero lo más importante es saber que tenemos dos pilares. El primero es la logística, el negocio clásico de la cadena de logística que hemos mencionado, pero también tenemos la educación en logística y en gestión de la cadena de suministro. Y voy a hablar un poquito más en detalle yo de la parte educativa de la ELA. Lo vamos a abordar en ese sentido desde un punto de vista un poco diferente, ¿vale? Tenemos aquí en pantalla una lista de miembros, que como ven, hay prácticamente casi todos los países de Europa están. ¿Qué es importante que sepamos? Que vivimos en un entorno que está cambiando muchísimo y hemos tenido que enfrentarnos al COVID además. Y en mi opinión hay algo muy importante, que es el problema de escasez de cualificación en las cadenas de suministros, así que podríamos tener muchas ideas para hablar sobre los países europeos que se junten con América Central y Sudamérica, pero realmente necesitamos la fuerza de trabajo necesaria, no solamente de trabajadores de base, sino también de altos directivos, porque si no, no vamos a conseguir desarrollarlo. Es importantísimo este tema de la formación y hay que abordarlo. Y así podemos extender la ELA y acercarnos a ustedes con estas ideas de formación y con los estándares y el marco de cualificación y de normativa que voy a explicar a continuación. ¿Qué es la certificación ELA? Básicamente es un certificado que prueba que uno tiene conocimiento suficiente de la logística desde el punto de vista educativo, pero que también tiene además experiencia laboral. Por tanto, se trata de un marco de cualificación para los profesionales, para los juniors, para los másters, para los seniors, para los directivos, y está basado en nuestros estándares o normas. Lo podemos hacer en toda Europa y es una marca global de competencia también. No obstante, en la industria es lo que se quiere, es lo que se necesita en la industria, así que podemos darlo, ofrecérselo. Aquí vemos que no estoy hablando de nadie en concreto, sino que tenemos muchas opciones diferentes. Tenemos la universidad, tenemos los alumnos que han terminado de graduarse, tenemos la formación comercial en las empresas, tenemos la posibilidad de formar a nuestros trabajadores, pero también para los profesionales y las organizaciones. Es decir, ofrecemos una gama muy amplia de formaciones muy diferentes e importantes en las que nuestros trabajadores en el futuro van a necesitar una serie de conocimientos para poder proceder y les formamos para eso. ¿Qué son las normas o estándares de la ELA? Básicamente, como vemos en pantalla, los estándares son estándares reconocidos por la industria. Es lo que se enseña en la universidad en la actualidad. Si una universidad solicita recibir o cumplir con nuestra norma, estudiamos las normas de las universidades. En la mayoría de los casos ya cumplen con el 80%, pero siempre hay algo que mejorar.
porque nuestras normas también cubren un poco el futuro, como la digitalización y otros temas de actualidad. Y si se fijan en esta pantalla, el Banco Europeo de Inversiones o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo lo utilizan. En las Naciones Unidas, también se han adoptado estas normas y esto es fiable y podemos trabajar con esto. En pantalla vemos ahora los módulos de la formación de los estándares de la ELA. Estos son para profesionales, estos son para alumnos, para estudiantes, básicamente sirven para todos. Tenemos 20 países certificadores, por tanto, nos faltan unos cuantos, ¿eh? Querríamos estar presentes en los países que no están representados aquí. América Central. Podemos aprender los unos de los otros si comparamos nuestras normas. No sé si tienen unas formaciones en América Central de temas de certificación de cara al futuro, de estándares. Empezamos con una universidad que es la de Lima, la de Perú, y con un socio que tenemos en España, que es ESIL. Estamos hablando también con otras universidades para que se sumen a nuestro programa educativo, pero esto es solo el principio. Por eso he dicho al principio que les tiendo una mano para animarles a que colaboren con nosotros, por ejemplo, para desarrollar normas para sus propios países o para que utilicen nuestros estándares para que sus empleados aprendan más. Porque es muy importante, como he dicho antes, al final, tener un pie en tierra y tener personal que nos ayude en nuestra cadena de suministro y de logística, y los directivos también, y que conozcan esto. Pero también tenemos que trabajar no solamente con los directivos, sino incluso con los trabajadores de planta, con los conductores, etc. etc. Hay que animarles a que mejoren. Es una profesión, la de la cadena de suministro y la de la logística, que hay que mejorar. Por eso les invito a que lo hablemos, para ver qué podemos hacer juntos. Aprovecho para hablar de otro tema europeo. Es Will Power. Es un proyecto de mujeres, de empoderamiento de las mujeres. Es un proyecto para desarrollar e innovar una plataforma de aprendizaje abierto para que aprendan primero de logística y luego vean en qué consiste la logística, en qué consiste este tema, es interesante o no. Está muy bien hecho para las mujeres, para que las propias mujeres dispongan de una red de colaboración, de formación y de networking. Es un tema muy importante para todos y es muy útil. Y por último, querría hacer una invitación. Vamos a hacer un curso en Milán el 25 de mayo que se llama Gigafactoría Europa, donde hablaremos de temas de automatización, de aseguramiento de calidad, etcétera. Les invito a todos a venir a Milán. Y con esto acabo. Muchas gracias y espero que luego, si quieren alguna pregunta, puedan hacerla. Muchas gracias. Benedict, puntual. Vamos a abandonar el mundo de las asociaciones para ahora con María Moreno, que es directora de Contratación Técnica Internacional de SEOPAN, abordar también estas oportunidades que desde la Unión Europea en el ámbito de la logística y el transporte pueden aflorar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia y los que estáis en remoto y por la oportunidad de estar hoy compartiendo esta sesión tan interesante. Bueno, yo primero os voy a contar un poco qué somos para entender también hacia dónde vamos, ¿no? SEOPAN es una asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras. Tenemos en torno a 40 empresas grandes en el sector que se dedican a infraestructuras, a la construcción y a la concesión. Están presentes en torno a 85 países y tienen un volumen de facturación total cercano a los 73.000 millones de euros, de los cuales el 76% es actividad internacional, lo que nos da una idea de pues su despliegue internacional y su gran presencia, ¿no? En países tanto europeos como de la región centroamericana.
Bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque vamos con el tiempo justo. Quien tenga un poco más de interés podéis visitar la página web o contactarme directamente. Yo quiero hablar de dos cuestiones muy importantes. Una es la faceta constructora. Estas empresas de infraestructuras han tenido una larguísima experiencia en el desarrollo de infraestructuras complejas en España. Estamos hoy hablando de transporte. Bueno, pues es muy conocida, ya se ha mencionado en paneles anteriores, el nivel que tienen las infraestructuras españolas, ¿no? Pues ese desarrollo vino de la mano de las actuaciones de las empresas que tenemos en nuestra asociación, y eso las capacitó para poder desarrollarse en mercados internacionales y también exportar ese conocimiento y esa tecnología. También son empresas muy diversificadas en distintos términos. Por supuesto, la innovación y la tecnología están a la vanguardia y es uno de los motores de su crecimiento, así como la sostenibilidad, que en los últimos años sin duda está teniendo un impulso muy importante, sin despistar la calidad. Estas empresas se destacan por su calidad en la ejecución. Como vemos en este gráfico de Deloitte, bueno, simplemente nos explica cómo son de internacionalizadas y diversificadas las empresas españolas. Pues eso, son conglomerados de muchas acciones en muchas partes del mundo. Y vemos aquí el mapa de la presencia. Vemos que en Centroamérica y en Europa hay una grandísima presencia, sobre todo Europa, que es uno de los mercados principales. Estas presentaciones os las podré facilitar sin ningún inconveniente. Si hablamos de la parte constructora, cogemos la publicación americana NR y nos dice cuál es la presencia de estas empresas en los mercados internacionales. Y vemos que fundamentalmente tienen actividad en América del Norte, América Latina, que ponemos, pero es América Latina y Caribe, y Australia. Ellas llevan la mayor cuota de participación internacional en construcción que hay en estos mercados. Y si cogemos el conjunto del origen de las empresas internacionales constructoras, vemos que las empresas europeas son los principales actores en el mercado internacional, seguidas de las chinas, y si desglosamos de las europeas, tenemos que las empresas españolas son las primeras en volumen de facturación internacional. Nuestra presencia, por tanto, es muy importante en Europa, como podemos ver, y en las Américas. Ahora que ya conocemos la parte constructora, vamos a conocer también la parte concesional, que está directamente relacionada con el transporte y la logística. Hablamos de carreteras, 21.500 kilómetros están gestionando y operando empresas concesionarias españolas. Hablamos de 1.500 kilómetros de ferrocarril, hablamos de 40 aeropuertos, en fin, aparte de muchos otros sectores, como decíamos, de diversificación. Por lo tanto, no solo nos quedamos en la parte de la construcción, sino que también financiamos, operamos y mantenemos estas redes. No lo decimos nosotros, lo dice otra publicación extranjera, esta vez Public Works Financing, que es una publicación americana que posiciona en un ranking por número de proyectos y volumen de facturación de infraestructuras de transporte, en este caso, a nivel mundial, y vemos que entre las 10 primeras hay 4 operadores de infraestructura españoles, si hablamos de transporte. Y si hablamos en número de proyectos, tenemos a 9 entre los 30 primeros, ¿no? Con lo cual, simplemente ya lo dijo esta mañana el vicepresidente de la COE, las empresas españolas son líderes en el mundo en este sector de infraestructura y transporte, ¿no? Y ahora vamos un poco más al tema más concreto que nos toca hoy. Nosotros, para saber hacia dónde nos movemos, las empresas, hemos querido hacer un ejercicio de análisis interno y externo, ¿no? De cuáles son las tendencias en el mercado que van a impactar en nuestro sector. Esto, por supuesto, tiene que ver mucho con la infraestructura de transporte, que es, diría yo, el negocio principal que tienen las empresas. Entonces, hemos sacado las 3 dimensiones principales, que son qué construimos, cómo lo construimos y cómo operamos como empresas, ¿no? Y en este sentido hemos sacado, bueno, son 10 indicadores con 4 niveles de madurez, y yo únicamente me voy a centrar principalmente en lo que atañe a la sostenibilidad y a la innovación, ¿no? Y vemos que los resultados que hemos obtenido de esta encuesta que se ha realizado a estas empresas españolas de infraestructuras nos indican que el principal impacto
que esperan en los próximos años, en el corto plazo, será la sostenibilidad. Y esta motivará muchos de los cambios y de las inversiones que las empresas prevén en el corto plazo, ¿no? Y se prevé que esto llegue en los próximos 3 años. Esto lo realizamos el año pasado, con lo cual estamos exactamente en ese punto en el que estamos notando la disrupción y estamos dando pasos hacia esa solución. Hemos analizado qué construimos como empresas que estamos construyendo. Bueno, pues principalmente hemos sacado 2 objetivos que son los edificios y las infraestructuras conectadas. Estamos hablando de puertos, de aeropuertos, intermodalidad, por supuesto, ferrocarril. Hablamos de la sostenibilidad, siempre se nos va a la cabeza el ferrocarril, pero también las carreteras. Las carreteras son un agente indispensable. Hemos hablado del 90% del transporte de mercancías se hace en Centroamérica por carretera. También en España ese porcentaje es muy elevado. Y lo que tenemos que conseguir es que esa infraestructura, que es vital, sea sostenible. No solo en el plano medioambiental, pero también nos da una sostenibilidad económica y social, ¿no? Entonces, en esos 3 aspectos, tanto social como económico como medioambiental, tenemos que pensar en la sostenibilidad. Vemos que cada vez estaremos más conectados y las directivas que hay en este sentido en eficiencia energética y seguridad medioambiental son las que van a impulsar la dirección. Y también las estructuras modulares, que nos dan una parte también de sostenibilidad en el sentido del coste. Si hacemos ese análisis previo con estructuras modulares, pues seremos más eficientes en el coste, ¿no? Voy a intentar ser también sostenible con el tiempo, porque ya veo la alarma de mi llamada, y voy a ir finalizando. ¿Cómo construimos? Pues simplemente voy a extraer de aquí la parte de abajo sobre nuevos materiales. El foco de esta disrupción viene por la parte de los materiales más sostenibles, ligeros, de alta resistencia, y los principales motores de la innovación en este sentido en materiales, sin duda, viene de la parte de la sostenibilidad. El 38% respondieron que la sostenibilidad es la que va a modular esa inversión en materiales nuevos. Y luego, ¿cómo operamos como organizaciones? Aquí la sostenibilidad y la economía circular son los impactos más acuciantes a día de hoy. Prueba de ello, y que muchos conocéis, es la taxonomía de la Comisión Europea. Todos estamos ya aplicando. Este año hemos tenido que reportar muchas de las empresas en taxonomía, y estos son unos estándares de momento medioambientales y serán sociales, que también son reportables al resto de regiones del mundo, ¿no? Hablamos de reciclaje de materiales, reducción y gestión de residuos, reducciones de emisiones de CO2. Y además las empresas en sus propias organizaciones van hacia una mano de obra más avanzada y, por supuesto, hacia una nueva organización con mayor innovación y mayor sostenibilidad. Las conclusiones, muy breves. En Europa se está invirtiendo mucho en innovación en nuestro sector. España, a su vez, tiene gran potencial, porque respecto a otros sectores es un sector que todavía tiene que alcanzar unos niveles importantes de inversión, aunque ya se han hecho muchos esfuerzos. El impacto que hemos estado viendo en el corto plazo de la sostenibilidad sobre nuestro futuro desempeño, y cómo ese proceso de transformación del negocio y la operación de las empresas constructoras se van a apoyar mucho en esta sostenibilidad, economía circular e innovación. Y hace falta, y animamos e implicamos a las administraciones públicas, que también tienen que poner el foco en los contratos que saquen, puesto que nuestra actividad principal, y sobre todo en infraestructura de transporte, viene de la parte de la contratación pública. Y yo creo que, por mi parte, hemos hecho un repaso. Pues muchas gracias, María, por la concreción. Sin duda, un activo del tejido empresarial español, esta visión, esta aportación de valor al ámbito de la sostenibilidad por parte de Seopan. Como también por parte de Tecniberia nos acompaña Araceli García, su secretaria general, que nos aportará esa visión desde Tecniberia sobre la materia. Gracias. Muchas gracias a vosotros, y antes de nada, pues gracias a Eucatrade por organizar este evento, y a la Cámara de España por acogerlo.
Antes de comenzar voy a dar una pequeña visión de qué es Tecniberia. Tecniberia es la asociación de las empresas consultoras de ingeniería. Aunamos a más de 80 empresas, están presentes en más de 100 países. Como apuntaba María hace un momento, la internacionalización es algo intrínseco en ellas y casi el 70% de su volumen de negocio proviene de fuera de España. Concretamente, una gran parte procede de Europa, pero de forma natural también de América. Nuestras empresas también están presentes en otros ámbitos. Y referente a América, la asociación también está en la directiva de la FEPAC, que no sé si la conocéis, que es la Asociación de Cámaras Americanas, y también en la FIDIC, que es la Asociación Internacional. Pues sin más voy a comenzar. A ver. Pues logística y transporte. Las consultoras de ingeniería somos las primeras que nos paramos, pensamos y evaluamos distintos modos de poder hacer las cosas, pues en este caso con una visión mucho más sostenible y mucho más pensando en una economía circular en el que estén integrados toda la cadena, no solo desde que nosotros comenzamos a pensar, sino hasta que llega el mantenimiento, incluso hasta el fin de la vida de la infraestructura. En este caso, la visión de la Unión Europea en materia de transporte, pues ya viene desde el Acuerdo de París, en que ya se viene identificando que queremos una reducción de las emisiones de CO2 y que estamos buscando un cambio climático y una transición digital. El sistema de transporte tiene que ser más resiliente y sostenible. De ahí la identificación de que, como ya se ha apuntado a lo largo de la mañana, el transporte rodado ahora mismo representa pues, casi el 90% en España, lo mismo que se ha dicho en Centroamérica, y se está intentando hacer un cambio para que ese transporte rodado sea cero emisiones. ¿Vale? En este despliegue a gran escala del uso de combustibles sostenibles y renovables es la alternativa que se ha planteado. Desde ahí que haya innovaciones en hidrógeno y en otros muchos ámbitos de las energías renovables. Otro ámbito que se quiere destacar es el fomento del ferrocarril para el transporte y para la logística. Si bien es cierto que en el transporte de personas el ferrocarril es entendido como tal, las cercanías, que es como se llama el ferrocarril de corta distancia, es el que más transporta pasajeros en miles de personas en el año. También se quiere, otro de los retos es el transporte de mercancías. Se quiere triplicar el actual porcentaje que se tiene, que es considerablemente bajito y tiene un gran potencial. Luego, la Comisión Europea busca una parte sustancial del 75% del transporte de mercancías interior que se traslade, que actualmente, como os he dicho, está en las carreteras, se traslade al ámbito ferroviario. Y luego un pilar que entronca con el transporte es el transporte multimodal. Esto es que no solo el transporte por carretera ferroviario, sino el vehículo, los autobuses interurbanos, los autobuses urbanos, todo eso lo que estamos tendiendo es a establecer nodos de transporte multimodal que ayuden a esa logística de las personas. ¿Qué se identifica desde Centroamérica? Pues lograr una visión integradora del sistema de transporte y la logística, como ya venimos hablando a lo largo de la mañana. La región en sí cuenta con un papel relevante de importantes inversiones, pues el Metro de Panamá, trenes eléctricos, Tren Pacífico del Atlántico, investigación en hidrógeno y desde la Unión Europea y otras entidades multilaterales. ¿Qué aportamos desde Europa a la región? Pues el apoyo a sus planes nacionales de desarrollo de infraestructuras sostenibles, en los ámbitos del transporte y la logística. En el sector privado es un papel relevante como actor en el desarrollo, y las empresas europeas están buscando apoyar esas inversiones sostenibles con esa experiencia que ya se dispone.
En las empresas nuestras de ingeniería españolas, pues se busca modernizar hacia un conocimiento de nuevas tecnologías que puedan dedicarse y tenerse en cuenta la consultoría, el diseño y la planificación, y se buscan soluciones sostenibles. En este ámbito, pues en las soluciones sostenibles, que hace unos años pues, no se tenía como un parámetro fundamental a la hora del diseño, ahora mismo sí. Se busca una planificación global del transporte con una vocación intermodal, como he anunciado antes, ofreciendo alternativas más respetuosas con el medio ambiente. El foco se ha puesto en esos nodos de transporte intermodales que tienen que ser más resilientes, más rápidos y más seguros, bajos en emisiones y con un planeamiento más común y en el que el transporte, los transportistas, los productores, los usuarios, todos ellos estén integrados en la cadena. Para esta gestión y optimización del transporte inteligente, pues una plataforma global de gestión de tecnología de gestión. ¿Y cuál es el objetivo? Pues la reducción de los tiempos, minimización de los costes y la reducción de las emisiones. Aquí os he traído algunos casos de éxito de las empresas de ingeniería que han tenido a lo largo del mundo. Si bien es cierto que es bien conocido que España es el primer país de Europa y el segundo en el mundo, después de China, en kilómetros de altas prestaciones de explotación, de alta velocidad, actualmente la red española de alta velocidad pues tiene unos 3.400 kilómetros, ¿no? Ahí podemos ver un gran número de empresas que están dentro de la asociación, que han ido participando en este desarrollo de la infraestructura de alta velocidad, pero también han ido participando en otros muchos desarrollos a lo largo del mundo, desde pues, la alta velocidad Medina-La Meca, o podemos hablar en la región báltica que se está desarrollando ahora, o incluso en California. Como decía, la experiencia y el conocimiento tecnológico alcanzados por este desarrollo les ha generado una competitividad y una internalización a las empresas del sector ferroviario en todo el mundo que pueden poner en valor en la región de Centroamérica. En el plano tecnológico, España es un precursor de la innovación ferroviaria mediante innovaciones en infraestructuras, en señalización, en electrificación, en material rodante, no solo en la propia infraestructura. Como pinceladas de innovaciones que se han hecho últimamente, pues os hemos traído el proyecto Respira, que es para mejorar la ventilación de infraestructuras, de grandes infraestructuras, y está realizado con inteligencia artificial. Este ya está implantado en el metro de Barcelona y se está implantando se va a implantar en el aeropuerto de Barajas. Lo ha desarrollado una de nuestras empresas que se denomina Sener Ingeniería y es para regular la ventilación de grandes espacios y que están conectados y especialmente en infraestructuras subterráneas de redes de metro. Y bueno, os había traído alguna otra, nos hemos ido de tiempo ya, os había traído otro caso de intercambiador intermodal en el que podemos ver que antiguamente confluían en un punto en Madrid, en este ejemplo, pues tres o cuatro tipos de transporte, así como es el transporte urbano, interurbano, el vehículo y el metro, y lo que se hizo fue establecer un intercambiador en 4 niveles en que en cada uno de ellos estuvieran aunados todos los tipos de transportes. Bueno, y otro caso, pues es una estación intermodal que se está haciendo ahora en el puerto de Castellón, que aúna pues, ese transporte marítimo con el ferrocarril y con el ya existente de la carretera. Pues como conclusiones, pues, que los sectores del transporte y la logística deben avanzar hacia esa sostenibilidad que venimos hablando, que la ingeniería española está apostando por ofrecer tecnología y soluciones para la transformación de estos sectores
y que la ingeniería aporta un valor en el diseño de las nuevas infraestructuras intermodales que es necesario tener en cuenta antes de comenzar a realizarlas. Y es necesaria una estrategia conjunta con una visión integradora de toda la cadena y una visión global con todos los agentes intervinientes, tanto que sean públicos como privados. Y con esto. Pues muchas gracias, Araceli. Sin duda, una aportación también de la ingeniería española con soluciones innovadoras, sostenibles, muy de alto valor. Los casos de éxito, la verdad es que merece la pena conocerlos, es que invito a todos también a, por supuesto, profundizar en los contactos de Tecniberia y evidentemente, en ese sentido, cualquier comentario u observación o requerimiento que pueda haber, tanto los que nos siguen online como en la sala, pues se lo haremos llegar. Y vamos a continuar también con una cuestión que ha salido a lo largo de la jornada. Me parece que ha sido el representante de SIECA anteriormente que ha indicado que existían 121 kilómetros de vías férreas en Centroamérica. Entonces hay una clara oportunidad también ahí para el ámbito ferroviario. Y en ese sentido pues nos acompaña Laura Tordera, que es presidenta de la Railway Innovation Hub, y al tiempo también Global Head of Innovation de Ferrovial, que nos podrá probablemente profundizar en cuanto a esta cuestión y las oportunidades que al respecto en Centroamérica pueden surgir. Tienes la palabra, Laura. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir con todos ustedes las experiencias que hemos tenido en España y en Europa en el sector del ferrocarril. Y dar la enhorabuena por el 10º aniversario del Agreement entre la Unión Europea y Centroamérica. Somos el último panel antes del descanso, o sea que vamos a intentar ser breves, pero creemos que la sostenibilidad y la innovación van a jugar un papel fundamental en los próximos años en el sector tanto de la logística como del transporte. Yo estoy aquí como representación del sector del ferrocarril, el sector del ferrocarril a nivel nacional y europeo, como presidenta del Railway Innovation Hub. Nosotros como clúster de innovación ferroviaria tenemos una visión que es ser referente a nivel mundial. Como ha comentado la compañera de Tecniberia, somos el primer país europeo a nivel de kilómetros de vía de alta velocidad y el segundo después de China. Somos una vanguardia europea y a nivel mundial. Y esto se debe también a la inversión que se ha realizado en los últimos años en innovación. Entonces, nosotros como clúster, como el Railway Innovation Hub, tenemos la misión de promover la tecnología y el conocimiento. Queremos que todo el conocimiento que se ha generado a través de las entidades y empresas españolas podamos trasladarlo fuera, podamos llevarlo al resto de mercados. ¿Cómo lo hacemos? Generando proyectos de innovación, de I+D, innovación, comercializando los resultados de esos proyectos es fundamental. Esta parte es fundamental porque si nos quedamos en la primera parte de desarrollar proyectos, al final no conseguimos cambiar el mercado. Entonces, la comercialización y la estandarización de estas iniciativas para nosotros es un foco prioritario. La promoción del emprendimiento. Aquí en España tenemos un ecosistema emprendedor muy fuerte y muy potente y lo que hacemos a través del Hub es promover este ecosistema de emprendimiento e intraemprendimiento y promover servicios especializados. Entonces, hablando de la Unión Europea, cuando estaba preparándome el contenido de la sesión, pues la verdad es que he querido poner varios ejemplos de iniciativas que ha llevado a cabo la Unión Europea en el sector del ferrocarril. El sistema europeo del transporte ha dado un gran cambio en los últimos años con el objetivo de conectar personas y carga a través del continente y reducir los tiempos de viaje. Esas han sido las dos principales prioridades que tuvo inicialmente la Comisión. Pero ¿qué pasa? Que cuanto más movilidad,
más emisiones y más se contamina. Entonces, el objetivo era aumentar esa movilidad, pero también nos encontramos con grandes inconvenientes, como es el tema de mantener la sostenibilidad. Como sabéis, el European Green Deal quiere reducir un 90% estas emisiones, pero sin perjudicar lo que es la conectividad de la red. Entonces, es un reto complicado y tenemos que echar mano de la innovación. Durante los últimos 25 años, la Unión Europea ha sido muy proactiva para reestructurar lo que es todo el sistema de transporte europeo y, sobre todo, el transporte ferroviario. ¿Y cómo lo ha hecho? Abriendo las redes nacionales a diferentes operadores. Por ejemplo, aquí en España teníamos un solo operador de transporte y ahora se ha abierto para mejorar la competencia. Se quiere mejorar la interoperabilidad y la seguridad en las vías ferroviarias y desarrollar transporte sostenible. Estos han sido los pilares principales de la Comisión Europea. Y me gustaría compartir con vosotros 3 de los ejemplos que he considerado que son más relevantes para dar ideas a nuestros compañeros en Centroamérica, por si acaso pueden, con estas iniciativas o iniciativas parecidas a estas, pueden intensificar y desarrollar lo que es el transporte ferroviario en su región. Entonces, la primera sería la red TEN-T. La red TEN-T es la Trans-European Transport Network. Es una red intermodal que lo que hace es trabajar conjuntamente con trenes, carreteras, puertos, transportes interiores, de tierras interiores, y transporte por medio marítimo. Entonces, lo que se hace es conectar, ahora mismo tenemos conectada a 424 ciudades y se quiere reducir el tiempo en un 50% los tiempos de conexión entre las ciudades. El objetivo de esta iniciativa de TEN-T es reducir los gaps, reducir las barreras tecnológicas y fortalecer los 3 pilares de la sostenibilidad, la parte social, la parte económica y la parte medioambiental. Pero no se quiere simplemente trabajar en lo que es la infraestructura física, sino que también se quiere potenciar, se está potenciando la innovación, las nuevas tecnologías y las soluciones digitales. Al final lo que se busca es reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia energética en nuestras redes de transporte y, sobre todo, y muy importante, incrementar la seguridad. Otra de las iniciativas muy interesantes que ha lanzado la Unión Europea en estos últimos años son Shift2Rail y Europe's Rail. Europe's Rail es la continuación de Shift2Rail y son 2 iniciativas de colaboración público-privada para desarrollar la innovación en el sector ferroviario. Para que os hagáis una idea, Shift2Rail, que fue la primera, empezó en 2016 y se prevé que termine en 2031. Estas 2 primeras fases se van a invertir 2.200 millones de euros de colaboración tanto pública como privada dedicado a la innovación en el ferrocarril. Con esto llevamos ya desde 2016 que empezamos, pues llevamos unos cuantos años, por lo tanto los resultados empiezan a verse en el ecosistema europeo. Está dentro del programa marco, el Horizon 2020 y el Horizon Europe actual, y se trabaja con las mejores universidades europeas, con los centros tecnológicos. Es un entramado de entidades público-privadas para desarrollar las mejoras en el campo del ferrocarril. Los resultados y los beneficios esperados con estos programas es reducir el coste del ciclo de vida de la infraestructura, desde el diseño, construcción y mantenimiento y operación hasta un 50%. Se quiere doblar la capacidad que hay actualmente en Europa y se quiere incrementar alrededor de un 50% la fiabilidad el que lleguen los trenes a su hora. Efectivamente.
Entonces, ¿cuáles son los challenges que nos encontramos como sector? Como sector tenemos el cambio climático, es importante, el ferrocarril es uno de los sectores más sostenibles a nivel de transporte, pero tenemos una demanda cada vez más creciente, las ciudades cada vez tienen más peso en el entramado social, hay más congestión en los medios de transporte. La seguridad de la energía, ahora más que nunca, es fundamental ser independiente a nivel de la energía. Estos son algunos de los retos que nos estamos encontrando tanto a nivel europeo como a nivel global. Entonces, el ferrocarril está jugando y va a jugar un papel fundamental, tanto en Europa, como comentaban los compañeros del BCE, en Centroamérica y en América. Entonces, uno de los grandes ejemplos que tenemos en Europa de innovación ferroviaria que ha cambiado el paradigma a nivel mundial sería el European Rail Traffic Management System. Esto es un sistema de control ferroviario que tiene su origen en Europa y que se está exportando al resto de países. Esto demuestra la potencia que tiene el ecosistema europeo para generar innovación y conseguir esos grados de sostenibilidad que nos está pidiendo ahora mismo la sociedad. Y en el Railway Innovation Hub nosotros somos 80 socios de entidades público-privadas y lo que queremos es aportar valor de la innovación en el sector. Hemos desarrollado hasta ahora, en los 5 últimos años, 450 innovaciones tecnológicas, con una inversión total de 2,6 billones entre la parte pública y la parte privada, con 11.300, la generación de 11.300 puestos laborales, tanto públicos como privados. Por lo tanto, el hub tenemos 3 pilares de acción. 3 pilares en los que pivotamos nuestra innovación. Cubrimos todo el ciclo de vida de la innovación, desde niveles de madurez TRLs 1, donde estamos trabajando en líneas estratégicas, hasta TRLs 8-9, donde ya queremos que los productos desarrollados lleguen a mercado. Entre medias tenemos una serie de proyectos colaborativos que van desde proyectos de I+D hasta proyectos de innovación, financiados tanto público como privado, como de forma interna, y nos apoyamos en instrumentos tanto nacionales como de la Comisión Europea. Queremos ser referente a nivel internacional, ya no solo del sector de ferrocarril, sino también en el sector de la innovación. Tenemos 80 socios, trabajamos con las mejores universidades, centros tecnológicos, por supuesto tenemos involucrados también a los gestores de infraestructuras y tenemos algunos socios muy disruptivos y muy innovadores como Celeros, que está desarrollando el Hyperloop, el sistema de transporte que queremos potenciar de aquí al futuro. Y luego todo tipo de empresas, constructoras, de diseño, de ingeniería, de rolling stock. Al final, lo importante para nosotros es tener todo ese ecosistema del ferrocarril dentro de lo que es la asociación para rellenar esos gaps y rellenar ese expertise que podemos aportar para llevar nuestras soluciones a mercado. Y como vamos muy mal de tiempo, yo me quedo a vuestra entera disposición para comentar con vosotros cualquier tipo de duda o de aportación que podáis hacer. Encantada de compartir este tiempo con vosotros. Muchas gracias, Laura. Sin duda un proyecto, una iniciativa sumamente interesante y de utilidad y de valor también para el impulso, en este caso, del transporte ferroviario. Ya una realidad aquí en España y en Europa y una oportunidad creciente y relevante para Centroamérica, sin duda. Y del transporte ferroviario pues pasamos al transporte marítimo, en este caso nos acompaña el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, un puerto señero diría que para el conjunto de Europa, para España en particular.
por su integración en las cadenas de valor, no queda meramente en el ámbito portuario, sino que es un ejemplo también de intermodalidad, de integración en esas cadenas de valor, de eficiencia y de sostenibilidad y de incorporación de esa digitalización. Gerardo, por favor. Muy bien, muchas gracias. No sé si está la presentación. Perfecto, muchas gracias. Pues en primer lugar, gracias Raúl, sumarme también a las felicitaciones y el agradecimiento por poder estar hoy aquí y sobre todo por la iniciativa que desde la Unión Europea se está poniendo en marcha con este encuentro con Centroamérica, que entendemos que es muy necesario y sobre todo también porque da mucha visibilidad, que también es fundamental. Yo particularmente, siguiendo un poco el esquema de Christine Lang, yo me quedaría con 3 palabras también. La primera, eficiencia. La primera, eficiencia. Y la primera, eficiencia, porque evidentemente los puertos tenemos que serlo y trabajando conjuntamente. Es fundamental, esa coordinación. Sí que es cierto también que todo lo que es la digitalización incorporadas a esa eficiencia es lo que nos está marcando ahora mismo la pauta de comportamiento y de actuación de los puertos. En segundo lugar, verdes, pero verdes con cabeza. Es decir, es importante reflexionar muy bien, sobre todo cuando se está regulando las implicaciones prácticas que pueda tener en el sector. Habéis hecho referencia al tema del ETS. El tema del ETS, el Green Deal, el Fit for 55, lo compartimos todos, tanto desde el punto de vista como gestores, como también desde el punto de vista de ciudadanos, pero evidentemente es muy importante que para conseguir ese objetivo hay que pensar muy bien el camino, y el camino crítico. ¿Por qué? Porque las implicaciones prácticas que pueda tener pueden ser búsquedas de ineficiencias en el sentido de fomentar paraísos fiscales de CO2 fuera de la Unión Europea, con lo cual, evidentemente, estaríamos obteniendo un objetivo negativo al respecto. Y también es fundamental preservar todo lo que es y evitar la desviación de tráficos y, por tanto, la competitividad de los puertos manteniendo la conectividad, porque la conectividad es la base fundamental, el primer activo que tenemos los puertos de competitividad. Y luego también una tercera derivada, que es la seguridad. Es decir, la Unión Europea tiene que mantener el control de su cadena logística de aprovisionamiento y lo que es, por ejemplo, la operación del transbordo, no externalizarla en terceros países que pueden tener, especialmente en estos días, los mismos intereses económicos o no que la propia Unión Europea. Y, por tanto, en ese sentido, evidentemente, trabajamos todos por ser, evidentemente, lo más verdes posibles y lo más sostenibles posibles. Y luego también hay una cuestión también fundamental, que es incrementar el tráfico, porque, evidentemente, para nosotros, los puertos, trabajamos también para ser facilitadores de todo lo que es la actividad del tráfico intercontinental en este caso. Los puertos hemos tenido un rol habitual, clásico, como reguladores, como prestadores de servicio y también, principalmente, como proveedores de infraestructura portuaria. Pero, evidentemente, este rol va evolucionando y vamos también enfocando conceptos no el tradicional de landlord port, sino un landlord port avanzado. Y, evidentemente, los puertos, el transporte marítimo, tenemos una labor fundamental en todo lo que es esta responsabilidad, porque atendemos el 80% de lo que es el comercio internacional. Por tanto, es fundamental que prestemos mucha atención al transporte marítimo y también los puertos hagamos muy bien nuestra labor. Nosotros en Algeciras pues, también estamos evolucionando en todo lo que representa la digitalización y la innovación y, por tanto, para nosotros son elementos fundamentales de la competitividad y del trabajo presente y futuro. Tenemos que dar servicio a estos clientes. Esta es la tipología de buques que habitualmente atendemos en el puerto de Algeciras, buques de 18.000, de 20.000, 23.000 e incluso de 24.000, que es el HMM Algeciras, que es el último que se ha incorporado. Por tanto, tenemos ahí una primera labor, proveedor de infraestructuras, pero evidentemente no es la única. Y sobre todo tenemos que evolucionar. Los puertos tradicionalmente estábamos considerados como un espacio oscuro, un black hole, técnicamente hablando. Y donde, evidentemente, no solo había ineficiencias del puerto, sino todo lo que era un poco de la cadena logística, vertía sus responsabilidades, se descargaba sus responsabilidades en lo que era el puerto. Por tanto, todo lo que es dar transparencia, todo lo que es, por así decirlo, trabajar conjuntamente y, evidentemente, con nuevas herramientas, evidentemente, eso da una competitividad interesantísima y, sobre todo, transparencia, que es fundamental. Por tanto, los puertos actuales, los puertos modernos, venimos trabajando para ser coordinadores de las operaciones en puerto. Y esa labor es fundamental.
Y lo hacemos a través de, evidentemente, diferentes herramientas, diferentes plataformas digitales, tanto en el lado mar como en el lado tierra. ¿Por qué? Pues porque el objetivo fundamental es optimizar la operación del buque en puerto. Los buques ganan dinero cuando están navegando, no cuando están en puertos. Por tanto, es labor nuestra tener una operación muy fluida, muy eficiente y, evidentemente, apoyar a los diferentes actores de la cadena logística. Esto es un ejemplo, por ejemplo, del proyecto de PMS. Bueno, el proyecto no, la realidad es que trabajamos ya de forma constante en el Port Management System, en el puerto de Algeciras, y también otro, el PCS, el Port Community System, que es en el lado tierra, donde realmente establecemos una plataforma de trabajo conjunto, tanto la parte pública como la parte privada, y donde evidentemente se optimiza todo lo que son los flujos de información, se optimiza el dato y sobre todo se da transparencia a esa relación entre las diferentes partes. En conclusiones, pues bueno, en principio trabajamos, como hemos comentado anteriormente, en esa excelencia de infraestructura y servicios de calidad. Venimos trabajando también en todo lo que es la digitalización, la innovación, con ese concepto de ser orquestadores de todo lo que es la operación y también, evidentemente, todo lo que es la implementación de nuevas herramientas, de nuevas plataformas, como es el PMS o como puede ser el PCS. Y como no me quiero, evidentemente, despejar de este minuto que todavía me queda, este es el esquema que, evidentemente, si me permitís, los puertos actuales, los puertos modernos, venimos trabajando. Evidentemente, en el concepto de trabajo en equipo, que es fundamental. ¿Para qué? Pues evidentemente, pues para eliminar todo lo que son ineficiencias, optimizar todo lo que son los tiempos, dar mayor transparencia, es fundamental. Al principio comentaba el tema de los black holes. Evidentemente, cuando se tiene transparencia, todos nos ponemos las pilas. ¿Por qué? Pues porque el primero que nos va a exigir es nuestro cliente. Por tanto, es fundamental esas herramientas, esas plataformas de digitalización que, evidentemente, todos quedemos retratados. Y luego, fundamental, también, evidentemente, la reducción del CO2. Por tanto, es muy importante también que se trabaje con el esquema de incentivar, no penalizar, especialmente a la industria y al transporte marítimo. Hay que darle unos ciertos tiempos para que haga sus transiciones. Evidentemente, también hay que tener tiempo para aplicar las innovaciones y, evidentemente, la flota, actualizarla. Por tanto, los tiempos, todos vamos con tiempos muy rápidos, pero hay que ser realmente prudentes para evitar, evidentemente, introducir ineficiencias y costes adicionales. Por tanto, puertos inteligentes, la sincromodalidad, sostenibles. Evidentemente, esto es lo que hace pues, puertos smart, que es un poco a lo que nosotros venimos trabajando. Y fundamental, vuelvo a la tercera palabra, trabajar en lo que es el fomento de los intercambios comerciales, tanto de exportación como de importación, entre Centroamérica y Europa. Especialmente nosotros tenemos ahí ejemplos clarísimos, como pueda ser la conectividad que tenemos con el puerto de Moín, por dar un ejemplo concreto, en Costa Rica, que realmente es un cañón de conectividad con Algeciras. Estamos hablando de 12 días de tránsito, que para productos perecederos realmente nos pone en el mercado, no solo para introducir en Europa, sino también como plataformas logísticas que permiten entrar a nuevos mercados. Por ejemplo, todo lo que es el Mediterráneo oriental. Hablamos, por ejemplo, de la piña, donde evidentemente pues, hemos trabajado conjuntamente para incorporarla con Procomer, para incorporarla en mercados como puede ser Turquía, como puede ser Egipto, donde realmente estamos trabajando, vuelvo a insistir, no simplemente como facilitadores también de lo que es la cadena logística, sino también como partners estratégicos en búsqueda de nuevos mercados y en búsqueda de nuevas oportunidades. Por tanto, y con esto termino, felicitar al equipo de la Unión Europea por esa iniciativa. Evidentemente, todos los que formamos parte de esa cadena logística estamos a vuestro servicio para trabajar conjuntamente y buscar esos objetivos comunes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Yo creo que hemos dado una visión sobre esas soluciones innovadoras que desde el ámbito de la Unión Europea ofrecemos, disponemos, tenemos esos activos y que estaríamos encantados de
ayudar y, como decía Gerardo, poner al servicio de los hermanos centroamericanos, y estamos a disposición. Creo que hemos también conseguido, emulando el símil automovilístico, hacer panel rápido, vuelta rápida. Éramos cinco panelistas y yo creo que lo hemos hecho de un modo razonable en tiempo y en forma. Así que quiero agradecer a todos los intervinientes por esa concisión y esa capacidad de síntesis, que sé que a veces es complicado, pero que creo que se ha conseguido. Y damos paso ya a las conclusiones de la jornada, agradeciendo a todos los participantes al otro lado, tanto en la sala como en línea, y, por supuesto, a los intervinientes. Gracias.